Entonces en esta tarde ya vamos a empezar con la sesión de hoy. Como ya la semana pasada veníamos trabajando ya la primera parte, ¿se acuerdan? Ya habíamos dejado la parte del resumen, ¿no? Por aquí habíamos dejado ya la parte del resumen pendiente para poder trabajarla esta semana. Entonces ya hoy empezamos a trabajar el tema de formulación del problema y resumen de la investigación, jóvenes. Entonces aquí ya esto es la sesión número 3 de proyectos de investigación. Para nosotros empezar con la formulación del tema tenemos que tener claro el concepto, ¿no?, de formulación del problema. Entonces para nosotros formular el problema aquí nos dice que debemos cumplir las siguientes tareas. Primero que debemos tomar en cuenta es mostrar la importancia y la generalidad del problema para los sectores afectados, para las entidades que nosotros tengamos, ¿no?, o las instituciones que estén involucradas, para lo cual nosotros vamos a desarrollar el proyecto que vamos a ir realizando, ¿no? Entonces miren, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para realizar nuestra formulación del problema. Como ya saben, nosotros ya tenemos el tema. Entonces, como ya tenemos el tema, ahora nos vamos por la formulación del problema. Y también para ello se nos dice que debemos tener en lo posible de utilizar estadísticas mundiales, ¿no?, para ese tipo de investigación que estamos realizando, ¿no? Y también pueden ser continentales, regionales y nacionales, que muestren la cobertura geográfica y la magnitud y la incidencia económica, social o cultural del problema que nosotros estamos planteando, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a poder hacer la formulación. Y el otro punto es que siempre tenemos que, en la formulación del problema, citar alguna o tipo de referencia de algún documento que nosotros tengamos en desarrollo, ¿no? Puede ser también de entidades privadas, públicas, ¿no? Entonces cualquier referencia que ustedes tengan lo vamos a realizar, ¿no?, para poder citar ese libro o revista que nosotros hayamos tenido para poder hacer la formulación del problema. Y debido a eso nosotros vamos a tener que destacar la importancia del problema, y no, entonces eso de ahí siempre tenemos que tener en cuenta este concepto, jóvenes, para nosotros tenerlo claro a la hora de formular. Mayormente ustedes saben que la formulación del problema siempre va con una interrogante, ¿no? Entonces así, y es por eso que debemos tener en cuenta estos puntos. Y lo otro es destacar cómo se manifiesta el problema actualmente en nuestra región y los sectores económicos, sociales y culturales específicos en la que se va a enfocar nuestro proyecto, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver estos puntos para formular bien nuestro problema, ¿no? Entonces tratemos de hacerlo de esta manera, siempre leyendo un poco lo que es los conceptos. Y luego tenemos que hacer también la delimitación geográfica. Como yo siempre les decía también en el título, ustedes pueden delimitar, ¿no? Es decir, que solamente para una institución, o lo pueden realizar solamente para la ciudad de Trujillo, porque si no, ustedes no delimitan el área geográfica, el proyecto va a ser muy amplio y luego no vamos a poder cumplirlo, ¿no? Y por eso que siempre se dice para qué empresa se está desarrollando el proyecto, o si es un sector, de repente para el sector que ustedes pertenecen. Por eso nos dice acá delimitar geográficamente, ¿no? Luego también nos dice temporal, social, cultural, étnica, sectorial e institucionalmente el proyecto que se pone, que nosotros vamos a proponer para realizar, ¿no? Y lo otro es no gastar espacio ni argumentos en lo obvio. Cuando nos dicen en lo obvio, quiere decir que no debemos escribir por la nada, ¿no? Simplemente debemos resumir la formulación en algo sencillo, pero que tenga los puntos principales que les estoy mencionando. Entonces miren, la formulación del problema aquí, ¿qué es como concepto? En investigación no es suficiente visualizar un problema, dice, es necesario plantearlo adecuadamente. ¿Para qué? Para que esto funcione, el tipo de proyecto que ustedes están realizando debe funcionar. Entonces, para hacer un planteamiento del problema, el proceso tiene 3 puntos,
nos preguntamos nosotros, ¿qué es un problema de investigación? Entonces eso se responde de la siguiente manera: es un hecho o fenómeno o situación que incita a la reflexión y al estudio, ¿no? Entonces ese es el concepto del problema de investigación. ¿Para qué? Se basa en plantear el problema de la investigación. El número 2, aspectos del problema, sería el enunciar y el formular. El enunciar es presentar, mostrar y explicar el objeto de estudio que nosotros estamos planteando. El otro del formular es cuando ya ustedes lo escriben, ¿no? Elaborar preguntas de reflexión sobre el problema. Y la 3 es la importancia del problema que tiene, ¿no? Entonces, para plantear un problema de investigación, ¿no?, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Primero, saber qué es el problema de investigación. Lo otro es los aspectos del problema. Y lo último, la importancia del problema, la cual nos va a permitir conocer la situación que se va a estudiar, mostrando los principales rasgos, ¿no? Entonces, por eso que tienen que siempre saber un poco de la teoría para que ustedes puedan realizar el proyecto con éxito, ¿no? Cualquier tipo de proyecto, como les mencionaba, puede ser el proyectos tecnológicos o también el proyecto de investigación o los proyectos de innovación. Entonces aquí volvemos a poner cómo se tiene que redactar el problema y qué debemos tener claro. La idea que nosotros queremos transmitir por ejemplo, en este caso es un ejemplo de hemostasis subprotéstica en el adulto mayor. Eso es de enfermería, ¿no? Entonces, para este problema, que es un ejemplo, nosotros tenemos que hacernos las preguntas, ¿no? Ustedes tendrán su propio tema, ¿no? ¿Qué aspectos ustedes van a investigar? ¿En qué marco territorial lo van a realizar? ¿Qué población exactamente vamos a investigar? ¿Cuál es su tratamiento convencional? ¿En qué momento? Mayormente son preguntas con respecto a esta idea de aquí. Esta es la idea y estos son los que nosotros debemos preguntarnos, ¿no? En cambio, ustedes también tendrán su idea aquí y se preguntarán, ¿no?, ¿qué es lo que yo voy a investigar para poder realizar la formulación del problema? Antes de redactar, debo hacerme estas preguntas. Ya, entonces, de acuerdo a esto, yo ya voy a poder hacer la redacción de mi formulación del problema. Y acá yo les he puesto un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tema: tratamiento para la hemostasis subprotésica, ¿no? Ese es mayormente de enfermería, ¿no? Y luego aquí tenemos, miren, lo que nosotros se debe considerar, ¿no? Como ejemplo, nada más, el método deductivo, que va de lo general a lo particular. No se olviden que este tipo de método deductivo mayormente se realiza de esa forma, de lo general a lo particular. Y luego ver el argumento, citar fuentes bibliográficas, ¿no? Y lo otro es los conceptos que deben ir durante la redacción de la problemática. Es aquí, ¿no? Dividir en partes, como ustedes lo están viendo. Por ejemplo, en este caso, adulto mayor, porque para quién sería, la pérdida de quién sería. Entonces eso, la enfermedad, por qué se está causando. Luego vienen los dos tipos de tratamiento. Y en este lado es donde va a haber el tratamiento que se va a investigar, ¿no? Dice, ese es como ejemplo. Ustedes ya tienen su propio proyecto, lo que van a desarrollar. Entonces luego tenemos aquí ya tener en cuenta durante la redacción del problema cómo también lo vamos a redactar o escribir, ¿no? Definiremos brevemente el tema a investigar, algo introductorio. Es como decir, ¿no?, cuál es la problemática. Ustedes lo van a describir y luego ya haremos la formulación. Ubicar el tema dentro de un contexto, es decir, el tema siempre debe estar dentro de lo que nosotros estamos tratando de redactar en la problemática, ¿no? Nosotros hemos escogido un tema en la parte superior y ya tenemos un título. Con respecto a ese título, entonces vamos a realizar lo que es la redacción del problema. Entonces luego puede mencionarse, nos dice que sucede a nivel internacional, nacional, regional o local. Mayormente para ustedes lo van a hacer local, porque no queremos hacer un proyecto a nivel nacional, ¿no? Y apoyándose de datos estadísticos, ¿no? De repente ustedes por ahí en Google lo pueden buscar. La número 3 es describir el contexto. Para poder interpretar o entender un hecho, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Describir el contexto en lo que nos encontramos con esa problemática para poder ya tenerlo redactado.
De esa manera ustedes ya lo pueden realizar y siempre tener en cuenta los puntos, jóvenes. Entonces así ustedes van a poder redactar un problema muy bien, ¿no? Porque si no, como que nos vamos a la nada, solamente a veces tratamos de copiar y como que por ahí no nos sale bien porque no hemos leído de repente un poco de teoría. Ya, entonces por ese lado van a ir así. El cuarto, tienen que explicar por qué es un problema que se ha elegido, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué efectos perniciosos podría producir o se está produciendo si no se soluciona? Realmente esto tienen que explicar ustedes ahí con sus propias palabras en la redacción, ¿no? La número 5, indicar a lo que se pretende realizar. Indica lo que se pretende. En realidad aquí está unido todos jóvenes en la número 5, pero en realidad aquí lo que quiere decir que ustedes indiquen lo que pretenden realizar, es decir, precisar qué se va a investigar. No solamente copiar y pegar de algún lado, porque ustedes saben que eso no, a veces no encaja, por eso tienen que leer muy bien, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que han elegido el tema, de acuerdo a lo que han puesto el título, van a hacer la redacción del problema, ¿no? Entonces la problemática va a estar ahí, pero si en caso, por ejemplo, todavía ustedes tienen la oportunidad de cambiar el título, no hay problema. Por eso yo les decía que ustedes lo trabajen con un equipo de 2, pero hasta ahora todavía no recibo sus equipos, es decir, todavía no me lo entregan. Debería estar en el aula virtual, pero como les digo, comuníquense si en caso no lo pueden y envíen al WhatsApp, ¿no? Con quién van a trabajar para poder ya tomar en cuenta esta parte. Entonces así vamos a ir nosotros redactando el problema, ¿no? Acá yo les he puesto un ejemplo que también es el ejemplo que se nos dio el ministerio, ¿no? ¿Cuál es el efecto antimiótico in vitro del aceite esencial de orégano sobre cepas de Candida albicans procedentes de la estomatitis subprotéstica? Eso es un ejemplo de lo que es la formulación del problema. Pero para esto primero han tenido que seguir esos pasos anteriores y llegar aquí, ¿no? Mayormente el cuál, el cómo, el por qué. Y yo también ahí les he dado ejemplos. Por ejemplo, aquí también hay otro ejemplo de un tema de investigación, donde no es ese proceso de producción de quesos en plantas artesanales. Esto de acá, por ejemplo, para ustedes haya sido su título, su tema. Pero de esto de acá, ustedes saben que también del título o tema que ustedes tengan, primero se busca un tema, ¿no? Y luego habíamos redactado el título. Este de aquí es un tema, por ejemplo. El título ustedes saben que debe constar de 15 palabras, no se olviden. El tema no es necesario, el tema es otra cosa, no se vayan a confundir por ese lado. Ahora el ejemplo nos dice acá, ¿no? Sobre el posible tema, ¿cuál sería? La presencia de un agente contaminante en el proceso de maduración del queso artesanal que impide obtener un producto con el máximo grado de calidad. Cuando ya se tiene definido el problema, la investigación puede desarrollarse muy simple, ¿no? De acuerdo al objeto de la investigación que nosotros estamos realizando. Entonces, con estos pasos, jóvenes, ustedes ya pueden hacer la redacción del problema, la formulación del problema en esta parte, ¿no? No les he puesto mucho también, jóvenes, ¿para qué? Para que ustedes vayan avanzando. Ahora vamos a revisar el ejemplo de la parte 2 para que ustedes puedan aquí